Hola, buenas noches. Soy el doctor Ernesto Andrés Delgado Cedillo, cirujano ortopedista con una subespecialidad en ortopedia oncológica. Vamos a continuar con nuestras charlas en Ortopedia Oncológica México. El día de hoy la entrega es sobre clasificación de tumores óseos. Pueden ver en la diapositiva número 2 que la estratificación en tumores óseos es un método útil para establecer un lenguaje universal. Nos va a ayudar a la toma de decisiones terapéuticas, yo diría que de diagnósticas, de tratamiento y de pronóstico. Nos va a permitir comparaciones fiables. Al utilizar un logos común vamos a lograr entendernos y poner las categorías en los nombres y las enfermedades que estamos manejando, de tal manera que manejemos este lenguaje universal y podamos hacer las comparaciones adecuadas, evaluar nuestros diversos tratamientos y de tal manera evaluar nuestros resultados terapéuticos. ¿Cuándo empezó esta clasificación? A mí me gusta mucho la clasificación de la OMS, como que se empezó a desarrollar en 1972 bajo la dirección del Dr. Szachowicz. Publicó la primera clasificación de tumores óseos. Se basa en el origen del tumor y en la imagen histológica. Actualmente la podemos encontrar como la clasificación de la OMS de tumores óseos. La referencia es un libro de patología y genética de tumores de partes blandas y huesos. Al final de la plática van a ver la referencia que estamos haciendo mención. La pueden ver ahí, no se preocupen si no es muy clara. Asociada a esta plática y a este PowerPoint está la clasificación de tumores óseos propuesta por la OMS en un archivo de Excel, en donde podemos ver que tenemos diferentes grupos tisulares. Voy a ir mencionando cada uno de ellos. Vamos a empezar con los tumores cartilaginosos. El grupo 2 son los tumores osteogénicos. El grupo 3, los tumores fibrogénicos. El grupo 4, tumores fibrohistiocíticos. El grupo 5, el sarcoma de Ewing o tumores neuroectodérmicos primitivos. El grupo 6 con los tumores hematopoyéticos. El grupo 7 con el tumor de células gigantes, una categoría aparte, un tema apasionante por sí solos. El grupo 8 con los tumores notocordales. El grupo 9 con los tumores vasculares. Los tumores de músculo liso con el 10. Los tumores lipogénicos. Los tumores neurales con el 12. Los tumores misceláneos con el 13. Las lesiones misceláneas con el grupo 14, donde vamos a englobar los siguientes: el quiste óseo aneurismático, el quiste simple, la displasia fibrosa, la displasia osteofibrosa, la histiocytosis de células de Langerhans, la enfermedad de Erdheim-Chester, el amartoma de la pared del tórax y las lesiones con el número 15, las lesiones articulares del condrosarcoma sinovial. Fíjense, todos estos grupos son solamente en cuanto a lesiones que se encuentran en el tejido óseo. Los ortopedistas, no sé si sea propio de nosotros, pero para entendernos, clasificamos los tejidos del sistema musculoesquelético en dos grandes grupos: el hueso y lo que no es hueso. El hueso, las partes óseas, y lo que no es hueso le llamamos partes blandas. De tal manera que a su vez, dentro de esta clasificación de la OMS de tumores óseos, tenemos una clasificación de tumores de partes blandas, un capítulo aparte, los soft tissue tumors. Mi inglés, como ven, es un poco raspado, pero bueno, trataremos de hacernos entender con eso. Dentro de los tumores de partes blandas tenemos los tumores adipocíticos, los tumores fibroblásticos, los llamados tumores fibrohistiocitarios, los tumores de partes de tejido blando, los tumores perivasculares, los tumores de tejido muscular esquelético, los tumores vasculares, los tumores osteocondrales, los tumores de diferenciación incierta y los tumores óseos que ya habíamos visto. De tal manera que a partir de esta plática vamos a referirnos a cada una de las categorías de estos tumores. Para empezar, vean ustedes, los tumores cartilaginosos, vamos a tener la primera gran división y tenemos los osteocondromas, los condromas, donde tenemos el encondroma, el condroma periostral, la condromatosis múltiples, el condroblastoma, el fibroma condromixoide, el condrosarcoma que podemos tener central, periférico y secundario, el desdiferenciado, el mesenquimal y el de células claras.
Vamos a ir desarrollando estas categorías a lo largo de las diferentes pláticas y así nos vamos a ir con cada una de las categorías de los tumores. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la clasificación de Hennequin. Son dos clasificaciones diferentes e independientes. Acabamos de hablar de la clasificación histológica desarrollada por la OMS basada en los trabajos de Schachowitz de 1972, de tal manera que tenemos una clasificación histológica, es como una fotografía. Es un momento en el tiempo de ciertas características, yo le llamaría anatómicas del tumor o microanatómicas, lo podemos discutir con los patólogos. Pero existe otra parte, la clasificación fisiológica. Permítanme la licencia, por favor. Recordemos que son charlas informales donde trato de hacerme entender y que podamos colaborar unos con otros. Esta parte fisiológica nos la da la clasificación de Hennequin, donde nos muestra el comportamiento biológico. ¿Qué quiere decir? Que estas formas anatómicas o microanatómicas se van a comportar de tal o cual manera, haciendo que un tumor se comporte de tal o cual manera. Esta la propuso en la Universidad de Florida en los 80s, donde considera características clínicas, radiográficas, anatomopatológicas, topográficas y la presencia o no de metástasis a ganglios regionales. No se aplica para lesiones primarias de células redondas. ¿Quiénes son estas? Para leucemias, mielomas, linfomas, Ewing o metástasis. Para este grupo de enfermedades tenemos otra clasificación que vamos a poder ver en adelante. La siguiente diapositiva podemos ver que la clasificación de Hennequin se lleva con el grado quirúrgico que le vamos a poner diferentes modalidades. Tenemos tres rubros: el curso clínico de la lesión, las características radiográficas de la lesión y el grado de malignidad histológica de la lesión. Las G0 son lesiones benignas sin riesgo de enfermedad metastásicas. Las lesiones G1 tienen malignidad de bajo grado con un riesgo de metástasis de menos del 15% y las G2 son malignas de alto grado con un riesgo de metástasis de más del 15%. Si bien esta clasificación se va a compasar con la TNM, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otro elemento nos tiene esta clasificación de Hennequin? La T, que es la localización y extensión, estudia la relación del tumor con las estructuras vecinas. A, si está limitada dentro de la estructura anatómica que dio origen a la neoplasia. Nosotros les llamamos intracompartimentales. B, si está fuera de la estructura anatómica que dio origen a la neoplasia, las extracompartimentales. Así tenemos lesiones T1 intracapsulares, T2 extracapsulares e intracompartimentales y T3 extracapsulares y extracompartimental, como podemos ver en la correspondiente diapositiva. Posteriormente es establecer cuáles son los compartimientos. Los compartimientos son anatómicos, son establecidos por las barreras anatómicas naturales. Ellas van a limitar el crecimiento del tumor. ¿Cuáles son estas? Pues el hueso cortical, el cartílago articular, los septos musculares principales, la cápsula articular, ligamentos y tendones. De tal manera que el tumor va a crecer de adentro hacia afuera y va a ser limitado por estas estructuras anatómicas. La extensión a distancia, que nos la da la letra M, que es la presencia o no de metástasis en ganglios regionales y o a distancia. MO sin metástasis regional o a distancia, M1 con metástasis regional o a distancia. En la siguiente diapositiva podemos además agregar la clasificación desde el punto de vista histológico, si es una lesión benigna, donde los patólogos son los expertos que nos van a decir las características de benignidad de una lesión o de malignidad de la lesión. Y ven algo interesante: benigno está nombrada con números arábigos y la malignidad está señalada con números romanos. Ojo, dato importante para que podamos establecer la diferencia entre ellas. En la siguiente diapositiva podemos ver que los tumores benignos o B mayúscula son B1, son lesiones que tienen un crecimiento inactivo, esto es que no crecen. Generalmente son por hallazgo radiográfico con una histología completamente benigna. Los B2 o son lesiones benignas latentes, que generalmente son sintomáticas, tienen características radiográficas de mayor agresividad, con una cortical adelgazada y un halo escleroso. La histología es benigna. El B3 va a ser un tumor agresivo que tiene sintomatología dolorosa y progresiva. Desde el punto de vista radiográfico nos rompe la cortical y se hacen extracompartimentales. Pueden llegar a desarrollar metástasis. El ejemplo clásico, el tumor de células gigantes.
Los tumores malignos vamos a tener en el 1 romanos, benignos de bajo grado, y los 2 con tumores de alto grado y 3 con metástasis. La letra A va a ser lesiones intracompartimentales y B para lesiones extracompartimentales. En la siguiente diapositiva podemos establecer lo siguiente. Tumores malignos 1A son malignos de bajo grado que se localizan intracompartimental. Tienen un crecimiento progresivo y un aspecto radiográfico destructivo. Ya lo hemos visto en los aspectos radiográficos en las pláticas anteriores. No presentan metástasis al diagnóstico, le llamamos M0. El ejemplo clásico pues, es el osteosarcoma yuxtacortical y los condrosarcomas secundarios. Representan el 66% de las lesiones en el estadio 1. Los tumores malignos o 1B son malignas de bajo grado y son extracompartimentales. Presentan un crecimiento progresivo y agresivo y continuo, pero histológicamente con pocas atipias y con pocas mitosis. Son extracapsulares y tienen metástasis, y pueden o no tener metástasis al diagnóstico. Generalmente son sin metástasis. El ejemplo clásico son los fibrosarcomas de bajo grado de malignidad. La siguiente diapositiva podemos ver que las lesiones malignas son las 2A, son de alto grado intracompartimentales, son de crecimiento agresivo, destructivo, infiltrante. La histología es desde el principio maligna, atipias celulares, pero aún están contenidos dentro del compartimiento. No tienen metástasis. El ejemplo clásico son el osteosarcoma y los condrosarcomas primarios. Ojo, aquí tiene mucho que ver el tiempo del diagnóstico. Generalmente osteosarcoma hacemos el diagnóstico en 2B, la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento rápido. Es muy difícil, pocos casos cuando logramos encontrar un osteosarcoma en 2A. Lo encontramos más en 2B. Son lesiones malignas de alto grado extracompartimentales, son de crecimiento agresivo, destructivo y con un contenido histológico de alta malignidad que los patólogos los describen muy importantemente. El ejemplo clásico es el fibrosarcoma y su sistema fibroso maligno, osteosarcomas. Y los tumores metastásicos que están representados por los sarcomas y las lesiones de histogénesis mesenquimal, que al momento del diagnóstico se presentan con metástasis en ganglios linfáticos, en hueso u otros órganos. En la siguiente diapositiva podemos ver la sintomatología de acuerdo al tipo de tumor. Vean cómo vamos a ir aumentando. Vean ustedes, interesante, quiero que observen lo siguiente. En donde pongo clasificación, tenemos ciertas grados o formas de comportarse, y en la horizontal podemos observar la variable que vamos a estudiar. Por ejemplo, la variable dolor va a ir aumentando conforme a el grado de agresividad o la tasa de crecimiento. Así tenemos el dolor negativo, positivo dos cruces, dos cruces, una cruz, y van a ir cambiando las características del tumor. Vean ustedes, tengo las variables: sería dolor, limitación funcional, aumento de volumen, crecimiento acelerado, fractura, involucro de tejidos blandos y ataque al estado general. Vean ustedes, conforme estas características se vayan agregando, vayan siendo más floridas, podemos hablar de que hay una mayor penetración de la enfermedad sobre el individuo. Interesante tablita, yo les recomiendo que la estudien. Ven ustedes algunos ejemplos: un osteocondroma asintomático, una lesión formadora de hueso, ya hemos discutido este tipo de lesiones. En la otra fotografía vemos el efecto fibroso con insuflación cortical, una lesión completamente benigna, una lesión de tumor de células gigantes. Esta es una lesión benigna agresiva, es expansiva con adelgazamiento de la cortical, y una lesión formadora de 1A, un condrosarcoma, una lesión blástica bien delimitada con erosión del endostio. Se trata de un condrosarcoma. En la siguiente diapositiva, el ejemplo clásico: un osteosarcoma, una lesión con las características de sol naciente, y una lesión en la siguiente fotografía, un CA de mama en etapa de metástasis. La clasificación del TNM se aplica para los tumores óseos malignos primarios, exceptuando algunos los linfomas, melomas, el osteosarcoma yuxtacortical, y se debe de existir confirmación histológica de la enfermedad. Nosotros los ortopedistas, los que hacemos ortopedia oncológica, no lo utilizamos mucho, preferimos la clasificación de Enneking, y está relacionada. Tenemos el T0,
donde tenemos la clasificación de tumor primario. No se puede evaluar el del tumor primario. T0, no existen signos de tumor primario. T1, tumor que no sobrepasa la corteza. Y T2, tumor que invada más allá de la corteza. Ganglios linfáticos no se pueden, NX no se pueden evaluar, N0 no se demuestran ganglios regionales y N1 metástasis ganglionarias regionales. Y podemos agregar que todas las metástasis en un ganglio diferente a los ganglios regionales relacionadas 2 se van a considerar M1. Esto es, si tuviéramos ganglios, la lesión en el lado izquierdo, nos iríamos y se encuentran en otra parte del mundo, las consideramos positivas. Bueno, nos fuimos un poquito rápido, les pido que lo revisen. Tenemos además otras clasificaciones que podemos agregar, por ejemplo la clasificación de linfomas cuando tenemos lesiones óseas, la clasificación radiológica de Campanacci y Baldin para el tumor de células gigantes, la clasificación de la variación funcional de Karnofsky y la aplicación de estas a nuestros pacientes con tumores óseos. Pero bueno, eso será para otra entrega. Buenas noches y que la sigan pasando bien.